buenos días. La verdad es que es un placer pues estar aquí con todos ustedes, escuchando ponencias como las que acabamos de recibir, especialmente de eminencias como el profesor Sotés. La verdad es que siempre se aprende mucho cuando se le escucha y no hay ninguna duda de que usted bebe vino de Ribera porque está estupendo. O sea, eso es impepinable, impepinable. Bien, me toca hablar de un tema que se ha tocado por encima precisamente en la presentación del profesor, que pues es la genética, ¿no? Y en este caso de los patrones. Y tengo 15 minutos, sé que es un foro heterogéneo, con lo cual preparar una presentación en 15 minutos de algo que a lo mejor lleva 100 y pico de años es complicadillo, y más pues sin saber muy bien a quién dirige uno el mensaje. Pero bueno, voy a intentar hacer como un pequeño viaje en la historia de los portainjertos para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y de qué manera la investigación y la ciencia nos pueden ayudar a combatir todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Del cambio climático y todas estas historias, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto pasa. Bien, la conocen ustedes, me imagino, ¿no? Pues con ella empezó todo, sin más. Ella fue, o este insecto, fue el culpable de que pues la vinífera europea empezara a morir y se empezaran a buscar soluciones. En 10 años arrasó prácticamente el viñedo europeo. En España entró en el año 1878 y terminó en torno al 1920 en La Mancha. Entonces, ¿qué hicieron nuestros antepasados? ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, pues lo solucionaron con investigación, con desarrollo, con innovación y con divulgación. Y con divulgación porque la ciencia que no se cuenta, no cuenta. O sea, lo importante es transferir las cosas y que luego lleguen a los viticultores. Entonces, pues esa gente que tenía muchísimos menos medios de los que hoy se disponen a nivel científico, pues se basó en las leyes de la herencia de este señor, sí, el de los guisantes, el Gregor Mendel, ¿vale? Y mediante hibridación recombinaron la genética existente en aquel momento a nivel mundial, buscando pues una resistencia a este insecto, ¿vale? Cruzaron vitis americana y vitis vinífera. A ver, perdón. Este es un pequeño vídeo de la Fundación Antama, que, pues si no lo seguís, creo que es bastante ilustrativo porque habla un poco de los orígenes de la agricultura. Hace unos 10.000 años, los hombres hemos modificado genéticamente las plantas de interés agrícola. Se ha hecho para que sean más eficientes y produzcan mejores alimentos. La gran mayoría de los cultivos que hoy conocemos han sido domesticados y poco tienen que ver con lo que fueron. Por ejemplo, el maíz silvestre original, el teosinte, producía pequeñas mazorcas con solo 4 filas de granos. Tras unos 1000 años de domesticación y mejora tradicional, ha derivado en el maíz que conocemos hoy. Pero hay más ejemplos. El plátano original tenía semillas y era pequeño, pero gracias a la domesticación ha aumentado de tamaño y ha perdido sus semillas, consiguiendo un consumo más fácil. Lo mismo ha ocurrido con alimentos como las naranjas o las sandías, que han perdido prácticamente todas las semillas de sus frutos. El objetivo de esta domesticación ancestral es el mismo que hoy perseguimos con la biotecnología y la ingeniería genética. Llevamos usando estas técnicas de mejora vegetal desde hace casi 30 años y nos han permitido obtener nuevas variedades de cultivo de forma más rápida, sustituyendo el azar por una precisión máxima y realizando cambios específicos en cultivos con los mayores estándares de seguridad. Al hablar de las herramientas modernas de mejora vegetal, hay que diferenciar entre transgénesis y edición genética. No son lo mismo, lo explicamos. Un organismo transgénico es aquel en el que se ha introducido un gen nuevo de otra especie. Esto da lugar a una nueva variedad que no podría haberse originado mediante las técnicas de mejora tradicional o de forma espontánea en la naturaleza. Sin embargo, en un organismo editado genéticamente no se introduce ningún gen externo, sino que se edita la secuencia de ADN propia de la planta, dando lugar a una nueva variedad que sí podría originarse mediante la mejora tradicional. Hay unos casos especiales, la cisgénesis y la intragénesis, que implican la modificación genética utilizando genes obtenidos de plantas sexualmente compatibles para la mejora de cultivos, evitándose la introducción de genes de otras especies. Sin embargo, cuando hablamos de edición genética, nos referimos a la eliminación, inserción o reemplazo de una región específica del ADN. Para ello, se utiliza principalmente la técnica basada en CRISPR, aunque también están las basadas en TALEN y Zinc Finger.
Las técnicas de edición basadas en CRISPR han sido calificadas como el avance científico más importante del último siglo y han recibido el Premio Nobel de Química 2020. Las tecnologías CRISPR permiten el corte del ADN en un sitio específico y su posterior edición. Esta tecnología consiste en la utilización de un sistema de defensa innato de los procariotas como herramienta para editar cualquier genoma de interés. Su precisión, simplicidad y rapidez, además de su bajo coste, ha hecho que sea una revolución en sectores como la agricultura y la medicina. Mediante la aplicación de las técnicas de edición genética que editan el genoma de un organismo de forma muy precisa y sin introducir genes de otros organismos, se pueden obtener los mismos resultados que con los métodos tradicionales de mejora, pero de forma mucho más rápida y eficiente. De hecho, estas variedades de plantas obtenidas mediante edición genética no se pueden diferenciar de las obtenidas por métodos tradicionales de mejora. Con base a estos principios, el uso de las tecnologías de transgénesis y de las de edición genética no deben ser reguladas igual. Son tecnologías totalmente distintas que dan lugar a resultados también muy diferentes. Las variedades de plantas obtenidas mediante edición genética en las que no se han introducido genes de otras especies deberían ser reguladas igual que las obtenidas mediante técnicas tradicionales de mejora, porque contienen el mismo tipo de cambios o ediciones en su material genético. Bien, bueno, esto le he puesto un poco pues, para ponernos en contexto de que la genética yo creo que es una herramienta que tenemos que ir utilizando pues, para que nos ayude a adaptarnos a estos cambios que nos vienen. A comentar que de momento todavía no están autorizadas algunas de las técnicas que salían en el vídeo, ¿vale? Pero que sí que se está trabajando en ello y cuando la Unión Europea pues, lo permita, pues estaremos en disposición de poder acortar esos periodos de investigación, como es el caso del proyecto que les voy a hablar ahora. Bueno, al hilo de lo que comentábamos antes, por recombinación de la vitis vinífera y la vitis americana, pues se generaron una serie de portainjertos, que además hubo que hacer de manera con mucha emergencia porque se morían los viñedos. Entonces no había ni las técnicas que hay hoy en día ni el tiempo para poder evaluar y comprobar el comportamiento de estos portainjertos en los distintos sitios, ¿no? Entonces salieron pues, en torno a 37-38 portainjertos. Esto es un poco un diagrama de donde se puede observar que se empezó en el año 1860 y principalmente la mayoría se desarrollaron antes de 1940. Es decir, hace pues, cerca de 100 y pico de años que apareció este señor, el 110 Richter. Este lo obtuvo Frank Richter en 1902. Estamos hablando de 121 años, ¿vale? O sea, yo creo que ha pasado bastante tiempo, que la viticultura ha cambiado, ha evolucionado y que además, como bien se comentaba antes, en un territorio como Ribera ya se ha zonificado y tenemos, no sé, 24, decía, tipos de suelo, ¿no? O sea, que no puede ser que estemos utilizando, por ejemplo, esto es un resumen de Italia, que el 78% de la superficie esté utilizando 5 portainjertos. O sea, al final tenemos que evolucionar, tenemos que tirar de la genética para que nos ayude a minimizar el impacto que está teniendo todos estos factores que hemos comentado antes, ¿no? El tema del clima, el tema del cambio de normas, también productivas por la Unión Europea y, por supuesto, también sin olvidarnos del consumidor. El consumidor también puede cambiar el tipo de vino que le gusta. Podemos pasar de vinos estructurados a vinos más frescos, ¿no? Sobre todo porque si hace calorcito, pues parece que apetece más un vino fresco que no un vino de alta graduación. Bien, bueno, pues como les decía, el patrón es uno de los factores que no hace milagros, pero tenemos que considerarlo a la hora de diseñar nuestros viñedos, porque es un factor permanente en el viñedo. Al igual que hay otras cosas que podemos ir cambiando, si una variedad o un clon no nos gusta, nos cueste más o nos cueste menos, lo podemos sobreinjertar. El manejo que hace un viticultor lo puede cambiar, puede hacer una poda corta o una poda larga, podemos hacer unas enmiendas o podemos hacer otras, pero el portainjerto, sustituirlo es muy costoso, porque tendríamos que arrancar todo el viñedo y esperar unos años a generar otra vez el viñedo. Entonces, esto yo creo que todos lo saben, pero me gusta
ponerlo porque pues interioricemos y nos concienciemos de la importancia que tiene el portainjerto, porque el portainjerto no solo es por la filosera, también tiene una resistencia a los nemátodos. Hoy en día se están haciendo replantaciones sin dejar a los suelos descansar mínimamente para que se recuperen o ahora mismo con la retirada de materias activas, la desinfección de los suelos tampoco tiene la eficiencia que tenía hace unos años. Tiene una acción y una influencia en el ciclo vegetativo y en la maduración, así como en la productividad, pero por supuesto a la adaptación de las condiciones del medio, a lo que es la sequía, la humedad y la salinidad, que cada vez está apareciendo más consecuencia de las aportaciones de abonos minerales que se han ido realizando durante todos los años, ¿no? Y el vigor, que no es menos importante. Entonces, conclusión, pues en mi opinión es importante el portainjerto, influye mucho, ¿vale? Y muchas veces no lo conocemos, ¿vale? Vemos la parte aérea, pero el mundo del suelo, que además yo creo que hoy en día ya se está hablando cada vez más, por suerte, el conocerlo más a todos los niveles, no solo a nivel físico y químico, sino también a nivel microbiológico. Y es fundamental buscar un equilibrio y una interacción con la genética que vamos a poner, ¿vale? Ya lo decía Darwin, ¿no? La raíz es el cerebro de la planta. Entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy yo? Les voy a hablar hoy de un proyecto que se inició en torno a los años 80 en la Universidad de Milán, ¿vale? Lo inició este señor, Attilio Censa, que seguro que algunos de los investigadores que están aquí en la sala lo conocen o habrán compartido proyectos con él. Es un prestigioso investigador que se ha dedicado toda la vida a la viticultura. Junto con un equipo, pues se plantearon la búsqueda o la obtención de nuevos portainjertos, mejorando a los que ya existían, sobre todo en el tema de la sequía, en aumentar tolerancias a la sequía, en las resistencias a los niveles de caliza, porque hay muy pocas opciones en los que se habían obtenido en los programas de mejora anteriores, y también que toleraran la salinidad, para poder así un poco ampliar las zonas donde se puede cultivar la viña. Bien, pues este proyecto, en línea con esos objetivos, también busca salvaguardar las actuales zonas vitícolas, que antes lo comentaba. Vamos a ver si la genética nos ayuda a quedarnos en nuestro territorio, que no nos tengamos que ir a producir uvas a otros. Vamos a buscar portainjertos o materiales que nos ayuden a combatir estos cambios, ¿no? o a limitarlos. Y, en definitiva, a reducir los inputs de viticultura, en la viticultura. Si encontramos portainjertos que son más eficientes en el uso del agua o en la absorción de nutrientes y en el vigor, pues probablemente vamos a reducir aportes de abono, aportes de caldo de tratamientos, pases de podas en verde, etcétera, ¿no? En definitiva, se trata de hacer una viticultura sostenible y que esta genética nos ayude. Entonces, este señor empezó en los años 80 a desarrollar este programa. En el año 2010, el empujón mediante el proyecto Ayer Serres, que esto se puede descargar, por supuesto que información más compleja y más completa se le puede ampliar a todos los que tengan interés, por tiempo no podemos extendernos. Y con este proyecto no solo se validaron estos portainjertos, sino que también se validaron los genes de resistencia que tienen estos portainjertos a sequía, a salinidad y a caliza, que van a servir para en futuros programas de mejora pues tener ya pues esa información para poder obtener otras cosas, ¿vale? Esto se validó en el año 2014, ya están registrados a nivel europeo, ya son comerciales. En Italia y en España ya tenemos plantaciones comerciales con estos portainjertos en diferentes zonas. Y para mí lo importante de este proyecto es que la universidad hizo su trabajo, que era el investigador y el científico, pero luego un consorcio de las principales bodegas de distintas zonas vitícolas de Italia pues creó una plataforma en la cual, por así decirlo, compraron este material a la universidad y son los que se encargan ahora de promoverlo, divulgarlo y promocionarlo y utilizarlo en sus explotaciones. En este caso, VCR, el vivero para que yo represento, lo que hace es la labor de multiplicación y comercialización, ¿vale? No son materiales propios, nosotros nos encargamos, junto con la red de ventas, en este caso en Ribera con Cecoga, pues de trasladar esta información a todos los viticultores. En esta zona en concreto ya hemos hecho algunas plantaciones, también estamos haciendo algunos ensayos para ver la adaptación a distintas parcelas que nos está siguiendo el Itacil y, bueno, pues en breve podremos ampliar
mucha más información de la que ya nos han dado desde Italia, porque, como les digo, esto es un proyecto que lleva muchísimos años y que se ha experimentado. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues no hicieron nada muy diferente a lo que hicieron los primeros investigadores. Se fueron a las zonas americanas buscando, dentro de la Berlandieri, que es la que mayor tolerancia tiene a caliza, sequía y salinidad, distintos biotipos que tuvieran mayores tolerancias, y entonces pues, los recombinaron. Y al recombinarlos, pues han obtenido 4 portainjertos que están ya validados, bueno, que ahora les voy a pasar a describir brevemente, como voy de tiempo. Vale, bueno, esto es información, son datos que, como les digo, se les pueden pasar después. Entonces estaríamos con el M1, M2, M3 y M4. Estos se han confrontado y se han evaluado durante 6-7 años en distintas zonas de Italia con distintas condiciones edafoclimáticas en comparación con distintos portainjertos de esas zonas y con otras variedades, y de ahí han salido unos resultados potentes y muy complejos que no da tiempo ya a exponerlos, pero que les voy a sintetizar en relación a lo que sería el estrés hídrico. Pues todos los M's tienen una buena tolerancia al estrés hídrico, pero destacarían el M2 y el M4, que tienen, con respecto, por ejemplo, a un 1103 Paulsen, tienen más tolerancia al estrés hídrico. M1 y M3 estarían en un nivel similar, ¿vale? En cuanto a caliza se refiere, pues, y a salinidad, tenemos el M1, que es un portainjerto de bajo vigor, que tiene una alta tolerancia a la sequía, a la caliza, y una buena tolerancia a la sequía. M2 también tolera bien la caliza, M3 estaríamos a niveles similares al 1103 Paulsen, y M4 tolera un poquito más que el 1103 Paulsen, ¿vale? Y en cuanto a salinidad, destacar el M4, que en las distintas plantaciones que se han realizado en ambientes con presión de altas concentraciones de sales, M4 ha destacado con una tolerancia superior a la del 1103 Paulsen. Otro tema que ha salido antes, que es el tema de que llueve más que antes, pero llueve de manera diferente. Y esto en determinadas ubicaciones puede hacer que nos llueva demasiado y que se nos produzcan encharcamientos, con lo cual la tolerancia a la asfixia, depende de la ubicación de la parcela, pues también es un factor a tener en cuenta. En este caso, M2 y M3 pues tienen una buena tolerancia. Bueno, son datos que vienen a resumir las características de estos portainjertos. M1 sería un portainjerto de bajo vigor, con buena resistencia a la caliza y media a la salinidad. Estaría más recomendado pues, para hacer uvas de calidad, con racimos sueltos, tamaños de baya pequeños, ¿vale? El M2 sería un vigor medio elevado. Nosotros lo estamos utilizando porque tiene un menos vigor que un 140 Ruggeri, tolera la caliza similar a él, tolera la sequía igual y nos permite eso, obtener en las mismas condiciones un poco más de productividad con menos vigor, teniendo que hacer menos intervenciones en verde, etcétera. O, por ejemplo, en mi territorio, que yo soy manchego, pues este es un portainjerto que les encanta porque se adapta muy bien a esas condiciones y produce muy bien, ¿vale? Incluso, por ejemplo, para variedades blancas, pues es fenomenal. El M3 sería otro portainjerto de bajo vigor, orientado más también a hacer uvas de calidad, pero en terrenos fértiles, ¿vale? Pues en esas tierras de vega, que muchas veces los patrones se van de vigor, este es un patrón que por su bajo vigor pues se adapta bien y nos permitiría hacer unas mayores concentraciones de polifenoles. M4 tendría un vigor medio similar a 110 Richter, pero se comporta mucho mejor que este en replantaciones y, sobre todo, tiene una alta tolerancia a la salinidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues son más datos que, como van a estar en la presentación, los podéis ver, vienen a comentar lo mismo que os he descrito, y como vamos de tiempo apretados, pues nada, esto sería una de las últimas diapositivas, que el M1, pues en casos donde se esté considerando plantar un 41B, un 420A, pues M1 puede ser una buena alternativa. M2 es cuando estuviéramos planteándonos hacer 140 Ruggeri, Paulsen, 110 Richter, es un patrón que puede mejorar la adaptación de estos.
M3 cuando hablemos de 420A, 101.14 y M4 pues, cuando hablemos de 110 Richter, Paulsen, Fercales. Bueno, como conclusión, pues saber que tenemos herramientas como la genética que nos pueden ayudar a minimizar el estrés que tenemos en los viñedos y que, bueno, pues necesitamos de manera urgente reducir un poco los inputs del proceso productivo para hacer más sostenible la subsistencia de los viticultores. Y en nuestra opinión, y avalados por el gran trabajo que ha hecho la Universidad de Milán, pues creemos que los M ahora mismo representan una buena alternativa. Ya está. Bien, gracias.